Bahí Beshalach paró. Así empieza la perashá. Y fue cuando el faraón envió. Bahí Beshalach paró Taam, Velo Naham Elohim Derech Eretz Pelistim, Ki Karov U, Ki Amar Elohim Pen Yenahem Aam, Birotam Milhamá, Beshabu Misraima. Y fue cuando el faraón envió al pueblo. Y Hashem no lo condujo por el camino de la tierra de los Pelistim, porque era un camino cercano, porque dijo Hashem que tal vez ellos se van a arrepentir al ver la guerra y van a volver a Egipto. Dice Rashi, y fue cuando envió el faraón y no los envió. Explica Rashi, explica el lenguaje que trae la Torá, porque dice Velo Naham, y dice que Naham es una abreviatura de Naha Otam, que quiere decir que los condujo. Los condujo, que no los condujo por la tierra de los Pelistim. Y entonces el Rashi empieza a explicar, trae otros versículos donde está escrito un lenguaje parecido a la palabra Naham, y que muestra que quiere decir eso, que quiere decir que es conducir. Sigue diciendo Rashi, cuando el versículo dice porque estaba cerca, porque era muy fácil volver por el mismo camino. Si lo trae por un camino fácil, es muy fácil volver. Por eso hay una sospecha de que se vaya a arrepentir el pueblo y quiera volver a Egipto. Hay muchos midrashim, cuenta Rashi, al respecto, sobre los motivos por los cuales no solamente el versículo dice van a ver la guerra y van a querer volver, pero el Midrash trae otros motivos por los cuales ellos podrían querer volver cuando pasaron por la tierra de los Pelistim. Y todos concuerdan con que la causa que se hace fácil volver es porque están cerca. Al estar cerca de Egipto, al ir por un camino, si Hashem los manda por un camino recto, entonces por ese mismo camino pueden volver de la misma forma que se fueron, pueden volver. Por eso Hashem hizo un camino Akif, que hizo un rodeo. Hizo un rodeo, lo llevó por un camino largo, ¿para qué? Para que no puedan volver. Incluso, creo que dice Rashi, que en un momento quisieron volver, después, más adelante quisieron volver, pero también acá cuenta que quisieron volver y que le fueron a decir a Moshe que querían volver a Egipto y ya estaban volviendo, ya empezaron a ir hacia atrás y la tribu de Leví los persiguió a los que volvían y los trajo de vuelta. Creo que Rashi lo dice aquí, no me acuerdo si lo leí hoy o lo leí otro momento, pero cuando ellos dicen a ver, si queremos volver, ya están volviendo, no es que... No, ya, cuando tienen la intención ya están volviendo. Ahora, cuenta aquí... esto es lo que cuenta Rashi, cuando vean la guerra. Dice, por ejemplo, cuenta que después de la guerra con Amalek, ellos pidieron volver a Egipto y ya volvieron 8 tramos del viaje ya habían vuelto y la tribu de Leví los persiguió. Así trae el Talmud Yerushalmi en el Tratado de Yoma. Por eso, si iban por un camino recto iban a querer volver, y el hecho de hacer un rodeo que hace que el camino sea más largo, pero entonces no van a ver la guerra que se desarrollaba en la tierra de los Pelistim y por consiguiente no iban a querer volver. Cuenta ahí Rashi también que, a ver, ¿cuándo está hablando? ¿Cuándo es Meregelín? A ver. ¿Qué habla de Barim Calva Homer? Dice así. Cuando el camino fue con un rodeo, ellos quisieron volver, como muestra ahí que dijeron, ponenos una cabeza y vamos a volver a Egipto.
en el Sefer Bamidbar, me parece que es con los Meragelim, con los espías. Le dijeron a Moshe, ponernos a alguien que nos dirija y nosotros volvemos. Entonces, si va por un camino recto, más y más, que va a ser mucho más fácil que vuelvan. Esa es la deducción que hace Rashi. Pen y Nahem, lo que dice el versículo, no sea que se vayan a arrepentir. Bueno, Rashi explica que Nahem es Haratá. Haratá es arrepentimiento. Tal vez ellos van a volver a pensar, van a arrepentirse de haber salido de Egipto y van a querer volver. El versículo siguiente, todo increíble, ¿no es cierto? Porque con todo lo que pasaron en Egipto, pensar en volver es bastante difícil de creer. El versículo siguiente dice, Vayaseb Elohim etam, que les hizo hacer un rodeo, un sibú. Derech Hamidbar, Yamsuf, camino al desierto, por el camino al desierto hacia el mar de Suf. Mar de Suf es el mar rojo, mar de Suf es el mar de las cañas. Suf es cañas, explica Rashi. Ahora lo vamos a decir. Behamushim alu bene Israel meeres Misraim. Y esta es la primera traducción que hay de la palabra Hamushim. Hamushim quiere decir que salieron armados de Egipto. ¿De dónde sacaron las armas? Aparte que eran esclavos también. No sabemos de dónde sacaron las armas, pero así es el versículo, que salieron armados. Y ahora Rashi nos va a explicar todo esto. Rashi nos explica Vayaseb, que es Lashon Sibú, rodeo. Un rodeo que no es un rodeo completo, dice. No es que dieron una vuelta entera, sino que hicieron solamente como si fuera una media vuelta o algo así, para esquivar la tierra de los Pelishtim. Dice, Esiva, a ver, Ela Ulashon Esiva be Etia, Kelomar Esiva be Ata Otam Min Derech Apeshuta, lo sacó del camino recto y les hizo hacer un camino curvo. Yamsuf, el mar rojo, quemó le Yamsuf. No está escrito en el versículo, dice Derech Amidbar Yamsuf. Dice camino al desierto, mar de las cañas. ¿Cómo se entiende eso? Dice que la Lamed no la escribe le Yamsuf, hacia el Yamsuf o para el Yamsuf, que era la intención del versículo. Y dice que en muchos casos se utiliza una expresión comprimida y por eso no trajo la letra, como cuando en el Sefer Bereshit está escrito Vayavo Jacob Ir Shechem. Y fue Jacob Ir Shechem, dice, ciudad Shechem, a la ciudad de Shechem. Le Ir Shechem, no puso la Aleph. Be Suf U Lashon Agam. Suf dice que es el lenguaje de un lago. Suf es lo que normalmente hay en las zonas pantanosas, que son cañas, son todos los tipos de plantas que hay en esas zonas. Es un lugar donde la tierra está muy húmeda y ahí crecen estas cañas y esas cosas. A las cañas los llama sof o suf. Como encontramos Batasem Basuf. Tengo un versículo, a ver de dónde es, vamos a ver de dónde es el versículo ese. Un versículo más adelante. Más adelante habla sobre eso. Está bien. Al Sefat Ayor, cuando estaban en la orilla del río, que también era un lugar donde había cañas. Bueno, ahora viene la palabrita esta extraña que dice Behamushim. Hamushim, algo hablamos las semanas anteriores, creo, cuando hablamos de la plaga de la oscuridad. Y hablamos que se refería a un Midrash, y Rashi acá lo menciona. Primero, Hamushim, lo que dice Hamushim, que quiere decir Mesuyanim, o sea, armados. ¿Por qué?
Porque explica Rashi que hay una diferencia cuando se sale al camino, por un camino poblado, o que cuando se sale por un camino al desierto. Cuando sale un camino al desierto hay que ir con todo lo necesario. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar un lugar para proveerme de lo que necesito. Entonces, ellos tenían varias guerras por delante. Entonces tenían que salir armados. Porque si no, después vamos a ir a preguntar de dónde sacaron armas. Entonces acá viene, ya nos dice que salieron de Egipto armados. Esta es una explicación que nos da. Porque tienen la guerra con Amalek, ahora muy pronto. Después tienen la guerra con Sihón, la guerra con Sihón, Og, ¿no? Y después con Amalek ahora, y después con Midian, antes de entrar a la tierra de Israel. Entonces, y todo fue camino por el desierto, así que las armas las tenían que tener de antes. ¿Por qué? Porque para salir al desierto hay que llevar todo lo necesario. Por supuesto, comida no tenían, pero el man, también vamos a hablar del man en esta perashá. La perashá que hay que hablar de muchas cosas. Bueno, entonces nos dice una cosa más. Bueno, explica ahí que Onkelus también trae la idea esta de que estaban armados y que habla de la palabra Onkelus, la traduce como Misarsim. Misarsim es el mismo lenguaje que trae cuando habla de Abraham Avinu, cuando hizo la guerra con los ángeles, con los reyes. Abraham Avinu hizo una guerra con reyes contra 5 reyes, contra 4 reyes, perdón. Esos 4 reyes habían peleado contra 5 reyes. Y Abraham tenía que salvar a Lot. Ahí trae que Abraham Avinu, él salió con, si no me equivoco, 318 niños. Salió a la guerra. Pero un número muy extraño, los comentaristas preguntan por qué el número, pero dicen que el número 318, si no me equivoco, si no me falla la memoria, la gematría de Eliezer. La gematría de Eliezer, o sea que en realidad salió con Eliezer a la guerra, nada más. Con 10 niños. No, con Eliezer, el esclavo de él. Los dos. Abraham y Eliezer. Eliezer suma 318. Bueno, pero porque después dice que los chicos no fueron a la guerra y bueno, y los comentaristas hablan mucho de ese tema. Pero trae la misma palabra, dice Besares, que es la misma palabra que Onkelus dice Misarim, que se trata de que estaban armados. Pero hay otra explicación que nos trae Rashi, y es la que hablamos las semanas anteriores, es que la palabra Hamushim es 1 de 5. 1 de 5, dijimos que 4 partes del pueblo de Israel murieron en la plaga de la oscuridad, en los 3 primeros días. 4 partes. De cada 5 familias, 4 familias murieron, los padres nada más. Tú no estuviste por eso, ¿no? No escuchaste esa parte. No importa, nadie dijo nada. Por eso nadie preguntó, porque todos los demás saben, o no quieren preguntar. Pero, bueno, entonces esto es lo que nos explica Rashi, que en los 3 primeros días de oscuridad murieron 4 familias de 5 y una sola salió de Egipto. ¿Por qué? Porque esas familias no querían salir. Esa gente no quería salir de Egipto. El versículo siguiente, el versículo 19, Vaikach Moshe et Atzamot Yosef imo, ki ashbea ishbia et bene Israel lemor, pakod ifkod Elohim etchem, bealitem et asmotai mise etchem. Y tomó Moshe Rabenu, mientras todos los judíos estaban buscando las riquezas de Egipto, Moshe Rabenu fue a buscar los huesos de Yosef. ¿Por qué? Tomó Moshe los huesos de Yosef con él, porque hizo prometer a los hijos de Israel diciendo... ¿Qué pasa? ¿No quieren dar esto? Yo la vi, ¿no? Pero no hay esa que está diciendo de la que ve. ¿No quieren dar? De aquí a como ustedes. Ahora.
Pakod Ifkod Elohim. Hashem los va a rescatar a ustedes y van a subir mis huesos de aquí con ellos. No se entiende mucho las palabras que trae, pero Rashi nos va a explicar todo. Si no tuviéramos a Rashi. Acá duplica la palabra, dice Ashvea Ishvia, prometer, prometió. Algo que no dice acá Rashi, pero que trae el Midrash, es que los egipcios, apenas murió Yosef, ellos lo tiraron al río con piedras, con muchas piedras al cajón para que se hunda bien al fondo, y después tiraron mucha tierra, mucho barro, para taparlo bien, y más piedras para taparlo bien. ¿Por qué? Porque ellos sabían que sin los huesos de Yosef, los judíos no iban a salir de Egipto. Entonces, lo escondieron bien, pero, como sabemos, Moshe Rabbeinu dijo unas palabras abracadabra y subió solito. Dijo Aleshor, porque Yosef fue comparado con el toro, y dijo que suba el toro. Así dijo. Era un papelito que tenía Moshe Rabbeinu, que después un chiquito yudí se lo llevó, lo guardó, y fue el papelito que sacaron cuando fue el becerro de oro, cuando estaba todo el oro incandescente. Este chiquito que ya creció, dijo Aleshor, y se formó el becerro de oro. Wow. Bueno, todo esto es un un midrash que Moshe Rabbeinu le preguntó a Hashem, ¿por qué matar a los chicos? ¿Por qué los chicos dentro de los ladrillos? ¿Por qué esto? Dijo, ¿tú quieres saber? Sacó a uno, fue este chico. Este chico ¿qué hizo? Hizo el becerro de oro. Mija, si no me equivoco, así se llamaba. Ese fue el que hizo desviar a los hijos de Moshe más adelante. ¿Cómo? Ese fue el que construyó el primer ídolo en Israel. Y un levita que era un descendiente de Moshe era el que servía. Esto está en los Shoftim. Puede ser, no sé. Bueno, entonces, la Torah dice, Ashvea Ishvia, dice, prometer, prometió. Duplica la palabra, y dijeron nuestros sabios que también, no solamente que, ¿por qué duplica la palabra? Porque no solamente que Yosef hizo prometer a los hermanos que le iban a subir, sino que hicieron prometer a todos los hijos de, o sea, todos los sobrinos de Yosef y todos los hijos de la Shevatim. Yosef y los hermanos hicieron prometer a toda la generación siguiente que iban a traer los huesos de Yosef, y no solamente los huesos de Yosef trajeron, porque después dice que, ¿por qué dice Ethem? ¿Por qué dice, van a subir los huesos con ustedes? Supuestamente Yosef le está hablando a los hermanos. ¿Y cómo le dice con ustedes? Si ellos murieron también. ¿Por qué? Porque también los huesos de todos los hermanos de Yosef trajeron a Eretz Israel. No solamente los de Yosef, sino de todos los hermanos. El versículo 20, Vayasumi Sukkot Beyahanu Beetan Bitse Amidbar, y salieron de Sukkot y acamparon en Etam, en un extremo del desierto. Si leo mal me corrigen, si digo mal la traducción, ¿sí? Porque yo no hago la traducción literal, trato de que sea la traducción ya explicando un poquito. Dice Rashi, y salieron de Sukkot y acamparon en Etam. Wow. Dice, esto sucedió el segundo día de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque el primer día, apenas salieron, ellos fueron a Ramsés, de Ramsés a Sukkot, y el segundo día salieron de Sukkot. Así nos explica Rashi. El versículo 21, Be'ashem olech lifneem, yoman ba'amud anan la nechotam aderech, belayla be'amud esh, leair laem lalechet yoman balayla. Y Hashem iba con ellos.
Durante el día, como una columna de nube, para mostrarles, para guiarlos en el camino. Y de noche, como una columna de fuego, para iluminarles el camino día y noche. Dice Rashi. Lenajotam aderech, ya hablamos, en el primer versículo decía Naham Hashem, los condujo Hashem, dijimos, y acá dice Lenajotam la aderech, o sea, para conducirlos por el camino. Y la lamed, ¿qué dice acá de la lamed? Bueno, trae una cuestión gramática, que la lamed está acentuada, tiene una pataj. ¿Qué es patada? Pataj es la vocal, la A, que es la rayita solita. Ok. Y dice que, como leanajotam. Bueno, trae una cuestión que yo no entiendo, y si yo no entiendo, ustedes tampoco van a entender seguramente. Que no, como encontramos, la arotejen. La arotejen también viene con la misma forma, la arotejen la derech, mostrarles el camino, ayer telhu Hashem, por el camino que los va a conducir Hashem. Y Rashi sigue trayendo varios ejemplos donde está siempre con la misma vocal, con la misma nekudá, para mostrar que ese es el uso del lenguaje. Después, ¿qué más dice Rashi? Dice Rashi, ¿por qué? ¿Por qué está puesto de esta forma y no de otra? Dice, porque la conducción la hizo a Kosorhu los condujo con un shaliach, con un enviado. Y no lo hizo Hashem mismo. ¿Y quién era el shaliach? ¿Quién era el enviado? Esta columna de nube. No era Hashem, por supuesto. Hashem no es una columna. Hashem no lo podemos dibujar con nada, no lo podemos ejemplificar con nada. Una columna de nube fue el enviado que puso a Kosorhu. ¿Para qué? Para que dirija al pueblo por el camino. Y, a ver, ¿qué dice acá? Belajen Nahon Lashon Lenajotam She Mashmao Mafil Ajerim. Dice, por eso Lenajotam es como algo que otra cosa mueve, no que es Hashem directamente, algo que está movido por algo o por alguien. Es la columna de nube que Hashem la mueve, por supuesto. Beulam, en Akabaná Base, She'amud Anan Olech Levado. Dice, y por supuesto la intención no es decir que la columna de nube se mueve sola, sino que seguro que Akadosh Baruj Hu, él mismo, es el que la está llevando. Sharen Markan Bashem Olech, porque está escrito en el versículo, antes de hablar de la columna de nube y de fuego, está escrito que Hashem va con ellos. De todas formas, la columna, esta la preparó para conducirlos. ¿Por qué? Porque los judíos iban siguiendo esta columna. O sea que no que Hashem, él solo los envió, él mismo los llevaba, sino que los llevaba con la columna esta. El versículo siguiente, el último que vamos a ver hoy. Lo yamish amud anan yoman beamud esh laila lifne am. No se separó la columna de la nube de día y la columna de fuego en la noche delante del pueblo. Lo yamish, que no se separó, Akadosh Baruj Hu no separó en ningún momento la columna de día, la columna de nube y la columna de fuego en la noche. Y la Torá nos quiere decir con esto que las columnas estas se cambiaban cuando anochecía, se reemplazaba una por otra, pero no que desaparecía una y aparecía la otra, sino que la otra permanecía hasta que se establecía la siguiente. No como una carga que estos enviados de Hashem estaban haciendo un trabajo para Hashem, y que no era una cuestión de que, terminó mi turno, me voy. No, se quedaba un poquito más, después se iba y después aparecía la otra columna. Como diciendo que cada uno quería completar su trabajo, aunque pasara un poquito más de tiempo. Sheamudanan Mashlim, ellos completaban su tiempo al tiempo de
el reemplazo. Dice que, por ejemplo, cuando se ponía, antes que se ponga el sol, ya aparecía la columna de fuego, y la columna de la nube se quedaba un poquito más después de que oscurecía. ¿Para qué? Para que el pueblo no piense que estos enviados eran como estaban marcando tarjeta y que cuando podían irse se iban enseguida y que no se vayan a quedar sin su protección. Entonces ellos hacían el trabajo, lo hacían bien para que no se vea como que el trabajo era una carga para ellos y que estaban esperando liberarse del trabajo. Bien.